Silvia Toscano, soy profesora de la Facultad de Contaduría y Auditoría y de las cátedras de auditoría. Doctora, muy buenas tardes. Nuevamente agradeciéndole por la acogida que nos ha dado nosotros como carrera de Derecho, en sí, Derecho Societario que seguimos. No sé si nos puede ayudar con una pequeña entrevista hacia su persona. Claro, con gusto. Ya. Doctora, en cuanto a lo que es auditoría externa, generalidades de la auditoría externa, ¿qué nos puede decir de eso, auditoría externa? ¿Qué es? La auditoría externa es una evaluación que se realiza en los estados financieros de las empresas. Podemos tener dos clases, la voluntaria y la que es exigida por la ley. Eso podemos identificar en las que están las compañías que están regidas por la superintendencia de compañías, que tienen los montos mínimos señalados para tal reglamento, tienen que tener y contratar a un auditor externo calificado para que puedan emitir y obtener el dictamen el informe y con el dictamen del auditor. Mientras que hay muy pocas empresas, de eso sí hay que recalcar, muy pocas empresas que contratan auditorías externas de manera voluntaria. ¿Pero para qué sirve? Pues para ver sobre, primero, el objetivo es tener una opinión de una persona externa, independiente y profesional de cómo está la información financiera, si tiene por lo menos unos valores razonables en la presentación de estados financieros. Y en base a recomendaciones que se entrega por parte del auditor, mejorar en los próximos años controles para obtener una mayor confiabilidad en la información financiera. Ya, muy amable. Y disculpe, doctora, ¿cuáles son los requisitos para calificarse como auditor externo? Bueno, los requisitos los da la superintendencia de compañías, son básicos, pero como los datos de información personal, pero el principal y más fundamental es de tener 5 años por lo menos de experiencia como auditor, una firma profesional o en áreas económicas, financieras de administración o de asesoría contable, es decir, que tiene que demostrar la experiencia como auditor para poder. Se complementa como por ejemplo con las cédulas, la papeleta, la hoja de vida, la capacidad, declaraciones juramentadas, entre otros que están señalados en el reglamento. Ya. En general, y es una duda que tengo. ¿Cada qué tiempo se presenta la auditoría externa en la superintendencia de compañía? Es anual. Se contrata en septiembre y se tiene que presentar y se complementa. El informe del auditor se tiene que presentar en julio y también al SRI ese informe pasa porque se presenta conjuntamente con el informe de cumplimiento tributario. Por eso sirve. De la misma manera los balances. Los balances son anuales. Anuales. Obligatoriamente anuales. Hay ¿Y empresas que van de por la sistema par? tienen. ¿Y van de la par los balances con la auditoría externa? Claro, o sea, la auditoría externa es más orientada a los estados financieros. Se termina Ya. el año económico 2018, por ejemplo, y enseguida se comienza la auditoría en los primeros meses del año 2019 y se presenta máximo hasta julio el dictamen del auditor con todo lo que se ha observado. Doctora, perdón, la sanción establecida, ¿hay una sanción establecida para la compañía que contrate a una auditoría externa que no esté calificada? Claro, primero tiene que estar para hacer, si es una compañía obligada a contratar auditores externos, tiene que hacerlo y notificar con anticipación a la superintendencia. Eso se tiene que notificar en septiembre. ¿Qué pasa si contrata uno que no está calificado? No es válido, no se va a poder subir a la plataforma de la superintendencia de compañía y por lo tanto será sancionado, pero no por contratar sino por no presentar, correctamente la información. En cuanto a los requisitos del informe de los auditores externos, ¿cuáles son estos? El informe del auditor externo comprende lo siguiente: el dictamen del auditor, que es una carta donde se indica la opinión, que es el párrafo fundamental que dice sobre la razonabilidad de los estados financieros, se complementa con los estados financieros auditados y con las notas declaratorias de los estados financieros. Adicionalmente se puede tener también la parte de lo que es control interno con los comentarios, conclusiones y recomendaciones sobre lo que se ha encontrado como parte de la auditoría. Y en el caso de que exista errores en esta parte de auditoría externa, el dictamen se clasifica en 4 partes o 4 casos. El primero es cuando está completamente bien, se le llama un dictamen estándar o limpio o razonable, donde la opinión dirá los estados financieros se presentan razonablemente. En caso de tener falencias, tenemos dos partes. Una de con salvedad, el dictamen con salvedad, que dirá los estados financieros presentan razonablemente, excepto por, y se indica la salvedad, por ejemplo, excepto por la cuenta de inventarios que no se encuentran valorados correctamente el 31 de diciembre del 2000X. Estamos indicando que el resto está bien, pero esa parte no. Y cuando encontramos que está completamente mal, vamos a dar un dictamen negativo.
o adverso, en donde dirá que los estados financieros no presentan razonablemente la situación financiera. Y el cuarto caso que tenemos de un dictamen es cuando nos abstenemos de opinar. El auditor no opina, no emite una opinión. ¿Por qué? Porque no encontró la información, no le entregaron, no le proporcionaron la información a la empresa que necesitaba para hacer la auditoría, o porque tuvo muchas limitaciones para poder realizar la auditoría. Entonces tendrá que decir que se limita de opinar. Ah, ya. Y a su opinión, doctora, aquí tenemos que en la ley de compañías todavía se maneja, en Sucre se maneja. Sí, Sería una recomendación que, a su opinión, que se cambie eso a dólares con una reforma en la asamblea. claro, pero la ley de compañías tiene que ser reformada, pero el reglamento para la contratación de auditorías externas sí está especificado. Tiene que tener montos de 500,000, por ejemplo, para compañías limitadas o anónimas, 500,000 dólares en activos totales. Entonces eso sí está, tiene que modificarse la... Claro, hay un reglamento específico que Sí. según la compañía, ¿verdad? Sí. Ya, doctora. Doctora, le agradezco mucho por su apertura, por la entrevista que ha realizado. Doctora, muy amable, gracias. ¿No? Mucho gusto.